Hola, ¿qué tal? Indomable de la web. Hoy estamos aquí para ver formularios. Hoy vas a aprender cómo se hace un formulario en una página web. De momento, solo la estructura, pero ya podrás ver por dónde van los tiros. Así que, empezamos. Antes de empezar con el video, te voy a pedir 10 segundos de tu tiempo. ¿Para qué? Para darte las gracias. Gracias, ¿por qué? Por ser un indomable de la web. Ya en este momento somos 82 indomables, contándome a mí. Entonces estoy muy, pero que muy contento, ya que en un solo mes hemos crecido mucho. Somos ya más de 80. Así que muchas gracias. Pero me gustaría saber también desde dónde me estás mirando. Entonces quiero que dejes en los comentarios la bandera de tu país o directamente el nombre de tu país escrito, ¿sí? Así de esa manera sabré con quiénes estoy interactuando. Gracias. Ahora sí, empezamos con la información importante. En las páginas web vas a encontrar muchos formularios por todas partes. Por ejemplo, en un formulario de contacto, cuando te logueas en alguna página, simplemente en Facebook, por ejemplo, cuando dejas un comentario, estás dejando un comentario dentro de un campo de un formulario y haces clic en un botón publicar para publicar esa información. Incluso aquí abajo vas a ver un formulario. ¿Dónde? En los comentarios, donde tienes que dejar el nombre de tu país o tu bandera. Puedes hacerlo. Y también tenemos el botón de aquí abajo, el suscribir y la campanita. También son formularios. Ya que estás, los puedes clicar también y me haces un favor y somos más. Pero entonces, ¿para qué sirve un formulario? Un formulario básicamente es la única interacción que puede tener HTML con los lenguajes del backend directamente. Y me explico, porque ya van a decir todos, no, hay más maneras. Sí, los enlaces son otras, por ejemplo. Pero lo que me parece muy interesante de los formularios y para los que lo vas a necesitar es para enviar información, recoger información del usuario y enviarla al servidor. Eso que aprenderemos más adelante cómo hacer. Pero de momento podemos mostrar la estructura. Un formulario, aunque tiene una funcionalidad muy potente, realmente está formado por muy pocas etiquetas, pero con muchas variantes. Todo formulario empieza con la etiqueta form, F-O-R-M. Lo que no te había comentado, vamos a cambiar la manera en la que te muestro el código. Voy a desaparecer, no quiero que me estés viendo la cara todo el tiempo porque te vas a aburrir. Entonces te voy a poner a pantalla completa el código, va a ser más fácil de copiarlo y en el momento que te tenga que mostrar algo, te voy a poner el código y cómo se ve en el navegador. ¿Bien? Por lo tanto, la etiqueta principal que vamos a ver hoy es form, esta de aquí. Form puede tener dos atributos o debe tener. ¿Sí? Cuando funcione vamos a decir que son obligatorios. Bien, esos atributos son el action y el method, el método y la acción. Método, ¿a qué se refiere? A la manera como se envían los datos al servidor. De momento, con que sepas que hay dos maneras, get y post, es suficiente. Cuando lleguemos a PHP te voy a enseñar a cómo recibir esos valores en el servidor. De momento lo tienes que saber que se tienen que poner o get o post. El segundo de los atributos es el action. En el action se debe poner la ruta a donde queremos enviar ese formulario. Generalmente es un archivo PHP que se encargará de recoger toda esa información. De momento lo vamos a dejar con el numeral para que los datos los envíe directamente a la misma página, entonces no vamos a tener ningún problema. Perfecto. Eso es un formulario. Pero claro, si guardamos y miramos en el navegador no vamos a ver absolutamente nada, porque digamos que eso es lo que delimita el formulario, lo que dice dónde empieza y dónde termina, pero nos faltan las piezas de adentro. Esas piezas de adentro las vamos a dividir en 4 etiquetas. Hay algunas más. Me interesa que aprendas estas 4. Estas 4 opciones o etiquetas son label,
Input, Text Area y Select. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. El primero de todos es el label o label, ¿sí? Que es este. ¿Eso qué es? Es una etiqueta simplemente que acompaña a las demás etiquetas. Es la que, digamos, le pone el título al elemento del formulario. Por ejemplo, un input debería ir siempre acompañado de un label, así como también los text area y por supuesto también los select. Bien, vamos a empezar por los labels. ¿Qué tiene que tener el label? Apertura, cierre y contenido, es decir, abrir, cerrar la etiqueta y lo que queremos mostrar en el navegador, como esto. Bien, además deben tener un atributo que se llama for. En este caso le vamos a poner el for nombre, solo como prueba. Bien, si guardamos y vemos en el navegador, veremos que se parece mucho a la etiqueta P, pero tiene alguna funcionalidad más. La veremos en un momento. La siguiente etiqueta es el input. El input tiene una variedad bastante grande de elementos diferentes a mostrar. Pero ¿cómo se escribe? El input es siempre una etiqueta que se abre y cierra en el mismo lugar. Es decir, no tienes apertura y cierre, sino que es solo un bloque. Y dentro de ese bloque vamos a tener el atributo principal del input, que es el type. Entonces le vamos a decir, esto es una entrada, un input del tipo X. Ahora lo veremos. Bien. Además debe llevar un name. Ese name debe ser único y generalmente tiene que coincidir con el for. A su vez también un ID. Ese ID también debería coincidir con el for y con el name. Te lo recomiendo, es una manera de trabajar para que no tengas varios nombres. Lo que es el name y el ID los vamos a utilizar mucho con PHP y con CSS, JavaScript, ¿sí? De momento los pongo para que sepas lo que son. Hoy no le vamos a dar uso, pero ahí están para que te acostumbres a verlos. Y lo más importante de todo es el type. De los type hay muchos. De hecho, en la descripción del video te voy a dejar una lista de los diferentes types que existen para que veas un poco más de lo que te voy a explicar a ti. Uno de los types más utilizados es el text. ¿Qué es lo que va a ser? Va a ser un campo de texto normal y corriente de una única línea. Como puedes ver, ves un campo de texto con el nombre encima. El nombre, recuerda que es el label y la caja de texto es el input. Para darle un poco más de juego y darle una pista al usuario de lo que tiene que hacer, vamos a agregar un atributo más clásico de los inputs, el placeholder. Si lo tradujésemos sería el guardador del lugar. Es más fácil, es ese texto que aparece como en grisecito claro, que cuando escribes desaparece, que nos da una pista de lo que tenemos que poner. Ese es el placeholder. Por lo tanto, vamos a poner en ese placeholder, introduce tu nombre. Vamos a actualizar nuestro código y verlo en el navegador. Como puedes ver ese input y a la vez que escribes, desaparece la información y queda la que tú has puesto. Perfecto. Tenemos un input text. Otro de los muy importantes, o de los dos importantes, son checkbox y radio. ¿Qué hacen estos? Hacen esas pequeñas casillas de verificación. Este código lo voy a escribir simplemente de prueba para que lo veas. Voy a escribir un input type checkbox. Lo voy a guardar y lo voy a mostrar. Y debajo voy a poner un radio, también para que lo puedas ver. Bien, entonces tenemos los checks y tenemos los radio. ¿Cuál es la diferencia entre estos? En la funcionalidad. Generalmente los checkbox tú puedes marcar varios. Por ejemplo, cuando haces una encuesta o un cuestionario de múltiple opción, un checkbox sería para poder marcar más de una. En cambio, un radio button sería para marcar un único elemento. ¿Cómo logramos esto? Compartiendo el name del radio. Si a todos los radios de un grupo le pones el mismo name, vas a ver que solo podrás seleccionar uno cada vez.
Te voy a hacer un pequeño ejemplo con sus labels aquí. Voy a poner en la pantalla el código para que lo puedas copiar. Recuerda que puedes pausar el video en cualquier momento para copiar el código y probarlo, pero simplemente para que lo veas. Aquí hay checkbox y radio buttons. Perfecto. Como puedes ver, tienes varios radios y los checkbox. Entre los checkbox sí que les puse names diferentes porque van a ser de múltiple opción. En cambio, los radio se llaman todos igual en su atributo name para que sea una selección única. Más inputs de los importantes. Tenemos otro input importante que es el input type reset, que es el que te permite borrar el formulario. Supongamos que es un formulario muy largo y lo quieres borrar, puedes poner un input type reset, que reseteará todo lo que está dentro de las etiquetas form. Visualmente es un botón que al hacer clic vaciará todo el formulario. Y además tenemos otro input que es el input submit, el de enviar el formulario. Hará un botón que al pulsar recogerá toda la información de ese formulario y la enviará al action de este formulario. Como todavía no tenemos lenguaje de backend, no lo conoces, no tiene sentido que lo enviemos, pero para que sepas cómo se envía, este es el responsable, submit. Como ya te he enseñado a cómo enviar el formulario y a poner casillas, también te voy a pedir que hagas una acción. Suscríbete, campanita y comparte este canal, así seguimos creciendo y formamos nuestra comunidad de indomables de la web. ¿Sí? Hazlo. Ya. Ya. Va. Solo un clic. Venga. Gracias. Bien, el siguiente elemento es el elemento select. ¿Qué es un elemento select? Es una lista desplegable, una lista que nos permite seleccionar diferentes opciones. Vamos a poner un select. Select sí hay que abrir y cerrar la etiqueta porque va a tener varias opciones dentro. También se le suele asociar un name para enviarlo y un ID para que haga juego con el for de su label. Te lo dejo aquí, el esqueleto básico del select. Bien, ahora seguimos. ¿Qué lleva dentro el select? Opciones. Cada opción tiene dos partes. Abrimos y cerramos el option y dentro de ese option vamos a poner el texto que queremos que vea el usuario de la web. Bien, vamos a poner opción 1, 2 y 3. Vamos a ser súper creativos. Bien, si guardamos y vemos, lo que tenemos es esto. De esta manera, puedes ver que es un elemento desplegable en el cual aparecen las opciones. A su vez, en los options debería ir un value, un atributo value, el valor. Ese es el valor que el usuario de la web no va a ver, pero cuando se envíe el formulario envía esos valores o el valor que está seleccionado. Seguimos. Nos queda una última etiqueta por ver. Y esa etiqueta es un text area, un área de texto. Vamos a decir que es muy parecido a un input text, pero es un área de múltiples líneas. También es un elemento de apertura y cierre y dentro aparece el texto que podemos poner dentro. Por ejemplo, si pones text area y escribes cualquier cosa dentro, como este ejemplo, verás que el text area ya sale rellenado con la información. Por lo tanto, siempre que utilices un text area te recomiendo que pongas las dos etiquetas pegadas, sin ningún espacio en medio. ¿Por qué? Porque si hay un espacio en medio, el usuario al escribir siempre le va a quedar un espacio antes de la primera letra que teclee. Por lo tanto, pégalos. Más adelante, cuando tengamos la opción de utilizar JavaScript o PHP, sí vamos a colocar ahí texto, por ejemplo, lo que el usuario haya introducido antes o información que tengamos guardada en la base de datos. Bien, de momento, nada. Todo text area debe ir acompañado de su label con su for, su name y su ID. De esta manera tenemos un código como este.
De esta manera has aprendido los elementos básicos del formulario. Recuerda que en la descripción del video están una serie de types extra que no expliqué aquí, pero que son interesantes de ver, sobre todo email y number, que son muy útiles a la hora de enviar formularios ya preformateados. ¿Qué pasaría si yo quiero validar este formulario? ¿Cómo lo haría? Yo personalmente haría 3 pasos diferentes. Y vamos a ver esos 3 pasos, aunque 2 de ellos no los podamos hacer todavía. Paso número 1. ¿Cómo lo validaría con HTML5? ¿Cómo? Por ejemplo, al colocar un type email y enviar ese formulario, él va a pedir que dentro de ese campo, dentro de ese input, haya un email. Además, podemos agregar campos requeridos. ¿Cómo? Con el atributo required, requerido. Voy a poner 2 required por aquí y vamos a ver qué es lo que pasa si intento enviar el formulario. Al hacer clic en el formulario y tener campos requeridos, lo que me va a decir es, hey, te falta por rellenar ese campo del formulario. Por lo tanto, no se va a enviar hasta que no esté completo. En mi caso, los mensajes salen en alemán porque mi navegador está puesto en alemán. Si lo pruebas en el tuyo, verás que los mensajes salen en el idioma que tengas configurado tu navegador. ¿Bien? O sea que esta es una muy buena manera para empezar a validar los formularios. Pero no es infalible. Por lo tanto, el paso 2 de validación yo lo hago siempre con JavaScript. JavaScript me permitirá validar cada uno de los campos antes de enviarlos al servidor. Y el paso número 3, que mucha gente dice, ya lo tengo validado 2 veces, ¿para qué validarlo de nuevo? Sí, siempre es necesario validar. ¿Dónde? En el servidor. En este caso, en este curso que vas a aprender PHP, cuando lleguemos al punto de comunicar los formularios, veremos cómo se deben validar los formularios en el backend. ¿Por qué? Porque hay mucho código malicioso que se puede poner en estas casillas, en estos input, y que si llegan al servidor pueden hacer mucho daño. Por lo tanto, siempre es recomendable hacer esas 3 validaciones. ¿Bien? Quedas avisado. Luego si te meten un spam, un troyano o cualquier cosa o te hackean la web, mi culpa no va a ser, porque en PHP lo volveremos a ver y en JavaScript también. Así que vas a quedar asegurado. Venga, seguimos. Bien, ya vimos formulario, pero no hemos terminado. ¿Por qué? Porque tengo un usuario que a raíz de otra pregunta ha caído y ha hecho una muy buena pregunta. El usuario es AJLRap. En base a una pregunta que hizo Gustavo Murillo hace un tiempo sobre una etiqueta meta, vamos a dar más información al respecto. ¿Qué es una etiqueta meta? Una etiqueta meta es metainformación para el navegador. ¿Qué significa información o metainformación? Información que el usuario no va a ver, pero el navegador va a reconocer. En este caso, la pregunta era por la etiqueta meta charset UTF-8. ¿Qué significa esto? Como por ejemplo en mi navegador está como idioma principal el alemán, cuando yo pongo una tilde en cualquiera de las vocales que están en el idioma español, a mí me aparecen como un carácter desconocido, porque no pertenecen al alfabeto que utiliza internamente el navegador. Entonces, diciéndole meta charset, lo que decimos es codifica todos los caracteres de esto bajo UTF-8. Esto significa que en los caracteres, el alfabeto que utilizamos tanto en español como en alemán como en inglés, está todo incluido, es decir, acentos, ñes, todos estos caracteres especiales que no se comparten en todos los idiomas, se verán correctamente. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo con la etiqueta y sin la etiqueta para que lo puedas ver y diferenciar aquí.
Además de la etiqueta meta charset, hay muchas más etiquetas meta. Las iremos viendo sobre todo cuando veamos un poco más de SEO, de posicionamiento. Veremos un poco más en profundidad qué son las etiquetas meta. Y como ya estamos en esta parte del video, lo que digo es que le metas un buen dedo al botón de suscribir y a la campanita. Ya que estamos viendo etiquetas meta, pues métele un dedazo a cada uno, así seguimos creciendo y llegamos a más gente. Otra cosa que te voy a pedir es deja en los comentarios preguntas. Además de dejar tu país, deja preguntas. ¿Por qué? Porque estoy preparando videos para responder preguntas de HTML. Puedes preguntar cualquier cosa que hayamos visto o que todavía no hayamos visto, pero necesites por alguna circunstancia del trabajo o que ya conozcas o no te quede claro, ponlo sin miedo en los comentarios que haré un video de preguntas HTML. Queda un solo video. En ese video lo que veremos son las etiquetas estructurales, semánticas, es decir, cómo hacer estructuras con HTML. Eso va a servir mucho para el CSS, así que no te lo pierdas, el siguiente video es muy bueno. Aunque este también lo fue, el siguiente va a ser muy importante, no te lo pierdas. Y después de ese video de etiquetas estructurales y semánticas, ya pasaremos a hacer prácticas, cambiaremos un poco el formato del video. ¿Cómo? Ya me verás codificar, ya me verás enfrentarme a todo lo que hemos hecho en HTML, pero en una sola clase. Bien, de esa manera podrás ver cómo trabajo yo con HTML y todas las cosillas que hay que tener en cuenta. Va a ser una clase muy práctica, así que prepárate que ya estamos en la recta final y luego empezaremos con CSS, que las cosas se van a poner muy buenas. Recuerda seguirme por Facebook, que ya somos más de 120 indomables de la web en Facebook. Sígueme por Instagram, pero no me sigas por la calle porque me da mucho miedo. ¡Chau, chau!